Saludos, ¿cómo te va? En este día vamos a ver Jeremías capítulo 10. En este capítulo veremos algunas cosas que cometían los israelitas en la época de Jeremías, pero que también hoy muchos cristianos también lo hacen. La consulta a los astros. Lamentablemente la consulta a los astros ya era una costumbre de cientos de años antes de la época de Israel y de Jeremías, y se había arraigado bastante en la cultura de aquellos pueblos, y cuando los israelitas conquistaron aquella tierra en la época de Moisés, de Josué, fueron adquiriendo este tipo de costumbres que con el tiempo no se pudieron quitar. Lamentablemente, estas culturas, estas costumbres, se fueron transmitiendo, se fueron pasando de generación en generación, y se puede decir que también dentro de la iglesia cristiana, muchos cristianos practican este tipo de práctica de adivinación, o una especie de práctica de adivinación futurista, donde el creyente, sin saberlo, muchas veces termina consultando al horóscopo o consultando a los astros para saber qué le ha de suceder en el futuro. Esto lo he visto mucho en muchos cristianos. Yo conocía un matrimonio donde siempre la esposa de este hermano le reclamaba y le decía que no consulte el horóscopo del diario, el periódico, porque consultar el horóscopo no era una práctica de Dios. Sin embargo, este hermano no lo podía entender, y hasta el día de hoy no sé si lo habrá aprendido o lo habrá entendido. Yo te lo voy a explicar para que tú lo puedas comprender un poco mejor, porque ya que de esto nos habla Jeremías capítulo 10. Vamos a leer nada más que los dos primeros versículos, y vos en tu casa vas a leer los versículos siguientes de este capítulo. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Leamos hasta acá y vos vas a tener la tarea de leer lo que continúa. Bueno, acá en el versículo 2 y en el versículo 3 podemos ver dos tipos de pecados de lo que te acabo de comentar, más principalmente las señales del cielo. Esto es una costumbre bastante arraigada en los pueblos, donde muchas personas diariamente viven consultando a los astros y viven consultando a aquellas cosas que de alguna manera le puedan dar algún tipo de certeza o efectividad en cuanto a lo que le espera en el futuro. Cada día, cada mañana, cuando compran el periódico o el diario, consultan al horóscopo para saber lo que le espera en el resto del día. Esto es una costumbre que millones de personas practican en todo el mundo. Pero esto no sería lo más triste. Lo más triste es que muchos cristianos, creyentes que están dentro de las iglesias cristianas evangélicas, también practican este tipo de consulta de adivinación. ¿Por qué? Porque tal vez no le han enseñado, o tal vez nunca lo han entendido, o el creyente no ha crecido en los caminos de Dios, por lo tanto no es Dios su confianza, no es Dios su seguridad, sino que su vida está constantemente en las manos del, podemos decir, del destino, en la mano de la certeza, en la mano del acierto. Y también hay muchos creyentes que juegan no solamente con el horóscopo, sino también con muchos otros tipos de prácticas religiosas, donde algunos prácticamente entregan todo su destino en este tipo de prácticas. Yo he conocido un hermano que jugaba a un juego donde apostaban a una tarjeta que valía unos cuantos pesos, y si ganabas en la lotería esa tarjeta te hacías millonario. Recuerdo que aquella vez este hermano llegó a casa de su esposa y este hermano le dijo a su esposa: mirá, he encontrado una tarjeta en la calle.
y tiene un número y se juega esta noche. Entonces él decía que si ganaba, iba a donar ese dinero a la iglesia cristiana evangélica. Mire cómo uno se llega a mentir a sí mismo. Él se amparaba diciendo que él no la había comprado la tarjeta, sino que la había encontrado, y por lo tanto, como él decía que la había encontrado esa tarjeta, entonces él se sentía libre de culpa si es que de alguna manera llegaba a ganar el gran premio. Nosotros los cristianos debemos saber esto: no podemos poner nuestro futuro en las manos del azar, no podemos poner nuestro futuro en las manos del horóscopo o de cualquier otro tipo de azar hacia el futuro. Nuestro futuro está en la confianza de la palabra que tenemos en nuestros corazones de parte de Dios. Vos tenés que confiar en Dios. Él es tu seguridad. Él es la roca firme donde tu vida está firme, está anclada y tu vida está inamovible. Cristo es la roca donde tu vida va a comenzar a crecer y vos tenés que edificar sobre esa roca. Dios es tu roca, Dios es tu fuerza, tu fortaleza, como dice el Antiguo Testamento, como decían los Salmos. Solamente en Dios vas a encontrar la seguridad del futuro de tu vida. No te hace falta jugar para que vos ganes dinero. Dios te lo va a proveer. No te hace falta que vos consultes al horóscopo para saber acerca de lo que te ha de acontecer. Si vos tenés la promesa de Dios y tenés la confianza en Él, Dios y Cristo son tu seguridad. En Él vas a descansar completamente. Que no te pase lo que le pasaba a los israelitas en la época de Jeremías, que habían entregado sus vidas a las costumbres del paganismo, a las costumbres de los pueblos de aquel lugar. Y entonces ellos, los israelitas, en la época de Jeremías, se entregaron a la consulta de los astros. Bueno, esto es todo. Espero que si vos estuviste haciendo este tipo de práctica de consulta al horóscopo, o algún tipo de consulta o algún tipo de juego de azar, no lo hagas más, sino que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios, crezcas en aquello que es la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él proveerá todas las cosas que nos hagan falta. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video. Saludos, ¿cómo te va? En este día vamos a ver Jeremías capítulo 10. En este capítulo veremos algunas cosas que cometían los israelitas en la época de Jeremías, pero que también hoy muchos cristianos también lo hacen. La consulta a los astros. Lamentablemente la consulta a los astros ya era una costumbre de cientos de años antes de la época de Israel y de Jeremías, y se había arraigado bastante en la cultura de aquellos pueblos, y cuando los israelitas conquistaron aquella tierra en la época de Moisés, de Josué, fueron adquiriendo este tipo de costumbres que con el tiempo no se pudieron quitar. Lamentablemente, estas culturas, estas costumbres, se fueron transmitiendo, se fueron pasando de generación en generación, y se puede decir que también dentro de la iglesia cristiana, muchos cristianos practican este tipo de práctica de adivinación, o una especie de práctica de adivinación futurista, donde el creyente, sin saberlo, muchas veces termina consultando al horóscopo o consultando a los astros para saber qué le ha de suceder en el futuro. Esto lo he visto mucho en muchos cristianos. Yo conocía un matrimonio donde siempre la esposa de este hermano le reclamaba y le decía que no consulte el horóscopo del diario, el periódico, porque consultar el horóscopo no era una práctica de Dios.
Sin embargo, este hermano no lo podía entender y hasta el día de hoy no sé si lo habrá aprendido o lo habrá entendido. Yo te lo voy a explicar para que tú lo puedas comprender un poco mejor, porque ya que de esto nos habla Jeremías capítulo 10. Vamos a leer nada más que los 2 primeros versículos y vos en tu casa vas a leer los versículos siguientes de este capítulo. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Leamos hasta acá y vos vas a tener la tarea de leer lo que continúa. Bueno, acá en el versículo 2 y en el versículo 3 podemos ver estos 2 tipos de pecados de lo que te acabo de comentar, más principalmente las señales del cielo. Esto es una costumbre bastante arraigada en los pueblos, donde muchas personas diariamente viven consultando a los astros y viven consultando a aquellas cosas que de alguna manera le puedan dar algún tipo de certeza o efectividad en cuanto a lo que le espera en el futuro. Cada día, cada mañana, cuando compran el periódico o el diario, consultan al horóscopo para saber lo que le espera en el resto del día. Esto es una costumbre que millones de personas practican en todo el mundo. Pero esto no sería lo más triste. Lo más triste es que muchos cristianos, creyentes que están dentro de las iglesias cristianas evangélicas, también practican este tipo de consulta de adivinación. ¿Por qué? Porque tal vez no le han enseñado o tal vez nunca lo han entendido, o el creyente no ha crecido en los caminos de Dios, por lo tanto no es Dios su confianza, no es Dios su seguridad, sino que su vida está constantemente en las manos del, podemos decir, del destino, en la mano de la certeza, en la mano del acierto. Y también hay muchos creyentes que juegan no solamente con el horóscopo, sino también con muchos otros tipos de prácticas religiosas, donde algunos prácticamente entregan todo su destino en este tipo de prácticas. Yo he conocido un hermano que jugaba a un juego donde apostaban a una tarjeta que valía unos cuantos pesos, y si ganabas en la lotería esa tarjeta te hacías millonario. Recuerdo que aquella vez este hermano llegó a casa de su esposa y este hermano le dijo a su esposa: mirá, he encontrado una tarjeta en la calle y tiene un número y se juega esta noche. Entonces él decía que si ganaba iba a donar ese dinero a la iglesia cristiana evangélica. Mire cómo uno se llega a mentir a sí mismo. Él se amparaba diciendo que él no la había comprado la tarjeta, sino que la había encontrado, y por lo tanto, como él decía que la había encontrado esa tarjeta, entonces él se sentía libre de culpa si es que de alguna manera llegaba a ganar el gran premio. Nosotros los cristianos debemos saber esto: no podemos poner nuestro futuro en las manos del azar, no podemos poner nuestro futuro en las manos del horóscopo o de cualquier otro tipo de azar hacia el futuro. Nuestro futuro está en la confianza de la palabra que tenemos en nuestros corazones de parte de Dios. Vos tenés que confiar en Dios. Él es tu seguridad. Él es la roca firme donde tu vida está firme, está anclada y tu vida está inamovible. Cristo es la roca donde tu vida va a comenzar a crecer y vos tenés que edificar sobre esa roca. Dios es tu roca, Dios es tu fuerza, tu fortaleza, como dice el Antiguo Testamento, como decían los Salmos. Solamente en Dios vas a encontrar la seguridad del futuro de tu vida. No te hace falta jugar para que vos ganes dinero. Dios te lo va a proveer. No te hace falta que vos consultes al horóscopo para saber acerca de lo que te ha de acontecer. Si vos tenés la promesa de Dios y tenés la confianza en Él, Dios y Cristo son tu seguridad. En Él vas a descansar completamente. Que no te pase lo que le pasaba a los israelitas en la época de Jeremías,
que habían entregado sus vidas a las costumbres del paganismo, a las costumbres de los pueblos de aquel lugar. Y entonces ellos, los israelitas, en la época de Jeremías, se entregaron a la consulta de los astros. Bueno, esto es todo. Espero que si vos estuviste haciendo este tipo de práctica de consulta al horóscopo, o algún tipo de consulta o algún tipo de juego de azar, no lo hagas más, sino que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios, crezcas en aquello que es la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él proveerá todas las cosas que nos hagan falta. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.